Un tarro de Nescafé, vacío, con olor a café quemado y una etiqueta a medio despegar. Eso fue todo lo que necesitó doña Petra Villanueva, 55 años, trabajadora de limpieza en una colonia popular de Ecatepec, para cambiar algo que ni ella misma creía posible cambiar. No tenía cuenta de banco, no tenía Afore activa, no tenía nada guardado, ni un quinto, después de más de 30 años trabajando. Cada peso que entraba salía antes de que pudiera enfriarse. Los 15 de la nieta, la muela del hijo, el bote de gas que se acabó en diciembre, la cuota de útiles, el pasaje del microbús. Siempre había algo más urgente que ella misma. Y sin embargo, 12 meses después de aquel tarro vacío encima de la refri, doña Petra tenía guardados 20.000 pesos. En efectivo. Sin ninguna APP, sin banco, sin préstamo, sin que nadie se los regalara. 20.000 pesos que nadie le dio, que nadie le prestó y que ningún asesor financiero le ayudó a juntar. Ella sola, con su chamba, con su sueldo de siempre. ¿Cómo lo hizo? Con una técnica tan sencilla que cuando la escuches vas a pensar que es un chiste. Pero no lo es. Y en este vídeo te la voy a contar completa, desde el principio hasta el final. Pero antes de seguir, si llegaste a este vídeo y tienes más de 40 años y sientes que el dinero nunca te alcanza, necesito que hagas una cosa ahorita. Dale like a este vídeo y suscríbete al canal. No es para nosotros, es para que el algoritmo le muestre esta historia a más personas como doña Petra, personas que nadie le está contando esto y que lo necesitan escuchar hoy. Y quiero pedirte algo más. Escríbeme en los comentarios de dónde eres. Ciudad, estado, municipio, lo que sea. Quiero saber si hay Petras en Guadalajara, en Monterrey, en Oaxaca, en la Ciudad de México, en Veracruz, en Puebla, en todos lados. Porque esta historia no es solo de Ecatepec. Es de cualquier colonia donde el dinero entra justo y sale antes de que te des cuenta. Y si conoces a alguien, una mamá, una tía, una vecina, que merece escuchar esta historia, comparte el vídeo con ella ahorita. También cuéntame en los comentarios qué historia quieres que contemos la próxima vez. Aquí construimos esto juntos. Petra Villanueva Reyes nació en 1970 en Ecatepec de Morelos, Estado de México. La misma ciudad que aparece en las noticias por el tráfico, por la inseguridad, por las marchas. La ciudad donde más de 1,5 millones de personas se despiertan cada mañana antes de las 5 para alcanzar el primer camión y llegar a trabajar a tiempo a algún lugar de la Ciudad de México. Petra lleva 32 años limpiando casas ajenas. 3 casas por semana, a veces 4 cuando alguna señora la llama de urgencia antes de una reunión familiar o una posada. Gana alrededor de 9.000 pesos al mes, cuando le va bien. Cuando llueve mucho y los camiones se retrasan y llega tarde, a veces le descuentan. Cuando se enferma, no cobra. No tiene IMSS, no tiene Afore activa, no tiene contrato. Igual que el 65% de las trabajadoras del hogar en México que siguen operando en la informalidad, según datos del INEGI. Y no es que Petra sea irresponsable, es que el dinero en una colonia popular no funciona como en los libros de finanzas personales. Aquí el dinero es colectivo antes de ser tuyo. Si tu hermana necesita para la operación, tú pones. Si el vecino pierde la chamba, le fías en la tienda. Si la niña de tu comadre se casa, cooperas para el convite aunque no te hayan invitado formalmente, porque así funciona la red que te va a sostener a ti cuando te toque necesitar. La comunidad es la única institución financiera que nunca te ha fallado, y a esa institución se le paga primero, antes que a cualquier ahorro personal. Esa es la lógica real de millones de mexicanos que ningún asesor del banco ha sabido entender. Petra no es una mujer que se queja, es una mujer que observa, y lo que lleva años observando la tiene cargando un peso que no se ve, pero que se siente en los hombros cada vez que sube al camión de regreso a su colonia. En las casas donde trabaja, Petra ha visto cosas. No porque le cuenten, sino porque los ricos hablan delante del servicio como si el servicio no existiera, como si limpiar los vidrios te volviera invisible. Ha escuchado a la señora del fraccionamiento hablar por teléfono con su asesor del banco sobre sus instrumentos de inversión. Ha visto cómo el señor del departamento en Polanco transfiere dinero desde su celular en 30 segundos
sin pararse de la silla. Ha notado que en esas casas nunca hay conversaciones sobre si alcanza para el gas o para la colegiatura. El dinero en esas casas es un río que corre solo. En la casa de Petra, el dinero es un charco que se evapora antes del mediodía del 15. Y el sistema no está diseñado para ayudarla a cambiar eso. El 61% de los mexicanos no tiene ningún tipo de cuenta bancaria, muchos excluidos por su color de piel, su zona geográfica, su apariencia. Las comisiones bancarias se comen el poco ahorro que alguien como Petra pudiera generar. Los créditos que le ofrecen tienen intereses que duplican la deuda en un año. El sistema financiero formal en México fue construido para los que ya tienen, no para los que están intentando empezar desde cero a los 55 años. Esa no es una opinión, son los datos. El martes 16 de enero del año pasado, Petra llegó a su casa a las 8:15 de la noche, después de 2 camiones, un microbús y 10 minutos caminando bajo un frío que en Ecatepec, en enero, corta diferente. Traía en la bolsa del delantal 400 pesos que le habían pagado en una de las casas. Era todo lo que tenía hasta el viernes. Cuando entró a la cocina, su hijo Rodrigo, de 29 años, estaba sentado en la mesa con una cara que ella ya conocía. Esa cara no la había visto desde que lo corrieron del trabajo en la pandemia. Era la cara de las malas noticias que todavía no se dicen, pero que ya están en el cuarto antes de que abras la boca. Le debía 3 meses de renta al casero, 4.800 pesos. El señor Abundio había mandado razón con el muchacho de la esquina. O pagaban antes del viernes, o el fin de semana cambiaba la chapa. Petra se sentó, no dijo nada. Sacó los 400 pesos de la bolsa y los puso sobre la mesa. Rodrigo los miró. Los dos sabían que 400 pesos no eran 4.800. Eran 400 pesos. Esa noche Petra no durmió. No es una frase bonita para el video, es lo que pasó. Se quedó acostada mirando el techo de lámina de su cuarto con los ojos abiertos, haciendo cuentas que no cuadraban. Calculando cuánto le debía a su cuñada, cuánto al cárnico de la esquina donde fiaban, cuánto a su amiga Consuelo que le había prestado para los medicamentos de su mamá el año anterior. La suma total le provocaba una presión en el pecho que no era dolor del corazón, pero se le parecía demasiado. Y en ese momento, en medio de ese silencio de la 1 de la madrugada, donde solo se escuchaban los perros del barrio y un coche con el estéreo a todo volumen pasando por la avenida, Petra se preguntó algo que nunca se había preguntado tan claramente. ¿En qué momento se me fue todo? No era una pregunta retórica, era una pregunta real que le exigía una respuesta real. ¿En qué momento se le había ido cada peso de los últimos 30 años de trabajo? Y la respuesta llegó sola, como llegan las verdades cuando uno está suficientemente cansado para dejar de mentirse. Se le había ido de a poco, de a 20, de a 50, de a 100. Nunca en un golpe grande, siempre en gastos pequeños que parecían necesarios, que en su momento sí eran necesarios, pero que sumados formaban un hueco del tamaño de 30 años. Al día siguiente, su sobrino Damián, 21 años, estudiante del CETIS, vino a comer. Después de los frijoles puso el celular en la mesa y le dijo: «Tía, mira este video. Dice que puedes ahorrar 1.000 pesos al mes sin sentirlo». Petra vio la miniatura. Vio a un muchacho joven con auriculares hablando frente a una cámara y le devolvió el teléfono. «Eso es para gente que le sobra», le dijo. Damián no insistió. Pero esa noche, cuando Damián ya se había ido y Rodrigo dormía, Petra tomó el celular prestado, buscó el video y lo vio completa, con los audífonos baratos que usaba para escuchar la radio. Y lo que escuchó era tan simple que le dio rabia. La técnica del tarro de café funciona así. Buscas un tarro de café vacío, de esos de Nescafé o Café Combate que hay en cualquier cocina de cualquier casa en México. Le pones una tapa o simplemente lo dejas en un lugar donde no lo toques fácil. Y todos los días, sin excepción, metes dinero adentro. No una cantidad fija. No te piden que metas 200 pesos diarios, porque si tuvieras 200 pesos diarios libres, no estarías viendo este video. Te piden lo que tengas, lo que sobre,
Lo que normalmente desaparece sin que sepas en qué. Los 10 pesos que te sobraron del pasaje porque el camión tardó y terminaste caminando. Los 20 pesos que no gastaste en la tiendita porque no te dio hambre a media mañana. Los 5 pesos de cambio que normalmente van a la bolsa del pantalón y aparecen en el lavado. Eso. Exactamente eso. La regla número 1. El tarro no se abre. Nunca. Ni para emergencias, ni para urgencias, ni para nada. Si abres el tarro, el método muere y tienes que empezar de cero. La regla número 2. No le cuentas a nadie. No porque sea un secreto vergonzoso, sino porque cuando la gente sabe que estás ahorrando, aparecen necesidades que no existían antes. La regla número 3. No te pongas meta de cuánto meter cada día. La meta es meter algo, lo que sea, aunque sean 2 pesos. El hábito vale más que el monto. Petra apagó el celular, fue a la cocina, tomó el tarro de Nescafé vacío que llevaba semanas encima de la refri, esperando que alguien lo tirara, y lo metió al fondo del cajón de su ropa interior, debajo de las cobijas dobladas. A la mañana siguiente, cuando salió a tomar el primer camión, llevaba en la bolsa los 400 pesos del día anterior, menos el pasaje. Cuando llegó a la esquina donde normalmente compraba un atole para el frío, siguió de largo. 20 pesos. Llegó a la primera casa, limpió 6 horas. Le dieron 150 pesos. En el camión de regreso no compró ni agua. Esa noche metió al tarro un billete de 20 y 3 monedas de A5. 35 pesos. No sintió orgullo, no sintió emoción. Sintió algo más raro. Sintió que había hecho algo que solo ella sabía. Un secreto guardado no por vergüenza, sino por instinto de supervivencia. Como cuando los animales esconden comida para el invierno. Así, exactamente así. Lo que acabas de escuchar no es un cuento inventado para el video. Es la historia real de una mujer de carne y hueso que vive en una colonia que tú probablemente conoces, que toma los mismos camiones que tú, que compra en el mismo tianguis que tú, que carga el mismo cansancio que tú al final del día. No hay nada en esta historia que esté exagerado para hacerte sentir algo. No necesitamos exagerar, porque la realidad de millones de mexicanos ya es suficientemente dura sin adornos. Si esta historia te está llegando, si en algún momento de lo que acabas de escuchar pensaste en tu mamá, en tu abuela, en ti mismo, necesito que hagas algo ahorita antes de que sigas escuchando. Dale like a este video. No porque nos ayuda a nosotros, sino porque ese like le dice al algoritmo que esta historia merece llegar a más gente que la necesita. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque lo que viene en los siguientes minutos es lo más importante de todo. Los números reales, mes por mes, de lo que Petra logró juntar y cómo ese tarro de café le cambió algo que va mucho más allá del dinero. Y si tú tienes una historia parecida, si conoces a alguien que empezó de cero y logró algo que nadie esperaba, cuéntamelo en los comentarios. Este canal existe porque ustedes lo llenan de historias reales. Sigo aquí. No te muevas. El primer mes, Petra metió al tarro un total de 840 pesos. Ni ella misma lo podía creer cuando los contó tirados sobre la cama una noche de febrero, después de asegurarse de que Rodrigo ya dormía. 840 pesos que habían existido siempre, que siempre habían pasado por sus manos, pero que antes desaparecían en lo que la Conducef llama gastos hormiga, y que en colonias como la de Petra tienen nombre más preciso: el atole de la mañana, el refresco del mediodía, el camión que no esperó y el taxi que sí cobró, el chicle, la bolsita de cacahuates, el antojo del miércoles que nadie pidió, pero que apareció solo frente a la vitrina de la panadería. 840 pesos que antes se evaporaban sin dejar rastro. Ahora estaban ahí, contables, tocables, reales. El segundo mes fue más difícil. En marzo se descompuso el boiler y Rodrigo quiso pedirle prestado al tarro. Petra dijo que no. Él la miró como si le hubiera dicho algo en otro idioma. «Ma, son tus ahorros, tú decides». «Exacto», le contestó ella, «y decido que no». Esa fue la primera vez en su vida que Petra usó la palabra «decido» en relación con el dinero sin que se le atravesara la vergüenza.
Resolvieron el boiler con una cubeta y agua calentada en la estufa durante 3 semanas, mientras juntaban para la reparación por otro lado. El tarro no se tocó. Ese mes entró 1.120 pesos. Al tercer mes, Petra ya tenía un sistema. No escrito, no en una app, no en ningún cuaderno de finanzas personales. En la cabeza. Sabía que el pasaje de ida costaba 14 pesos y que si caminaba 3 cuadras antes de subir al microbús, tomaba una ruta que le costaba 12. 2 pesos. Al día, 10 días hábiles, 20 pesos al mes. Empezó a llevar de su casa tortillas con frijoles los días que limpiaba en las casas del norte, donde no le ofrecían comida. Empezó a comprar el jabón de ropa en el tianguis del jueves en lugar de en la bodega Aurreda de la avenida. La diferencia era de 11 pesos por kilo. Pequeño, ridículo para quien no necesita esos 11 pesos. Gigante para quien sí. Al tercer mes, el tarro acumulaba 2.900 pesos. Fue en ese punto, parada frente al cajón de su ropa con el tarro en las manos, cuando Petra Villanueva sintió algo que no había sentido en 30 años de trabajo. No era alegría exactamente. Era algo más serio que la alegría. Era la sensación de que el suelo bajo sus pies era un poco más firme que la semana anterior. Que si mañana pasaba algo, tendría algo, aunque fuera poco. Que ya no estaba completamente al borde. A los 6 meses, el tarro ya no alcanzaba. Había llenado el primero y empezado un segundo. Un tarro de café Combate que rescató de la basura en una de las casas donde trabajaba. Entre los dos, 8.300 pesos. Rodrigo encontró chamba de medio tiempo en una tienda de celulares del centro. Petra siguió sola con su método, sin decirle cuánto llevaba guardado. Las reglas seguían en pie. Al mes 9 llegó la prueba más grande. La hija de su cuñada Lorena, Vanessa, iba a tener su bebé, y la familia organizó una cooperacha para los gastos del hospital. A Petra le correspondía aportar 800 pesos. El año anterior, esos 800 pesos habrían salido de la quincena. Habrían dejado a Petra comiendo menos esa semana y debiendo el pasaje del viernes. Esta vez abrió el cajón, contó 800 pesos del segundo tarro, los metió en un sobre y los llevó sin que se le moviera ni un músculo de la cara. Nadie supo de dónde salieron. Nadie preguntó, pero Petra lo sabía, y eso era suficiente. Al mes 12, el total acumulado entre los dos tarros era de 20.200 pesos. 20.200 pesos en efectivo, en un cajón, debajo de cobijas dobladas, en una casa de lámina en Ecatepec. Y entonces Petra hizo algo que nadie esperaba. Ni ella misma, 3 semanas antes, lo hubiera creído posible. Fue al mercado de autos usados de la colonia Miguel Hidalgo. Buscó al señor Aurelio que vendía un Tsuru modelo 2008 en 11.000 pesos, lo ofreció en 9.500, regateó hasta 10.000 y lo compró en efectivo. Con billetes contados encima del cofre del carro, frente a un hombre que la miró como si estuviera viendo algo que no entendía del todo. Una mujer de 55 años, con trenza lateral, delantal amarrado en la cintura y tenis blancos ya amarillos, comprando un carro de contado, sin crédito, sin deuda, sin que nadie le firmara nada. Rodrigo, cuando vio el carro estacionado frente a la casa, pensó que lo había rentado para algún mandado. Cuando Petra le dijo que era suyo, que lo había pagado de sus ahorros, su hijo se quedó parado en la banqueta sin saber qué cara poner. ¿De cuándo acá tienes ahorros, ma? Petra nomás sonrió y entró a la cocina a calentar los frijoles. La primera en enterarse fue Consuelo Méndez, 52 años, vecina de Petra desde hace 18, vendedora de quesadillas en un comal puesto en la banqueta frente a su casa todos los días de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde. Consuelo lo supo no porque Petra se lo contara, sino porque vio el Tsuru, un carro que de un día para otro apareció estacionado frente a la casa de una mujer que ella conocía bien, que sabía cuánto ganaba y cuánto debía, y cuyas finanzas no eran ningún secreto en la cuadra. Consuelo esperó a que Petra saliera a barrer la banqueta el sábado por la mañana y le preguntó directo, como se pregunta entre mujeres que llevan 2 décadas compartiéndose el azúcar cuando se acaba. ¿De dónde sacaste para el carro, Petra?
Y Petra, que llevaba meses callada, que había guardado el secreto tan bien que hasta ella misma a veces dudaba de si era real, le contó. No con detalles de video motivacional. Le contó cómo se cuentan las cosas importantes en las banquetas de Ecatepec. Rápido, en voz baja, con los brazos cruzados y los ojos en la calle por si alguien pasa. Le habló del tarro. Le explicó las 3 reglas. Consuelo la escuchó sin interrumpir. Cuando Petra terminó, su vecina no dijo nada por un momento. Luego entró a su casa y salió con un tarro de café combate vacío en la mano. «Empieza hoy», le dijo Petra. Y Consuelo empezó ese mismo día. 3 semanas después, Consuelo le contó a Yolanda Suárez, que vende ropa de segunda en el tianguis del Jueves en la Colonia y que lleva 48 años cargando el mismo problema de Petra: el dinero que entra y no se queda. Yolanda escuchó el método con la misma mezcla de desconfianza e intriga que había tenido Petra la primera vez, y en lugar de desecharlo, empezó a aplicarlo esa misma noche. Su tarro no era de café, era un frasco de mayonesa Hellmann's con la etiqueta todavía pegada. El recipiente no importa, eso lo entendieron rápido. Para el mes de mayo, sin ninguna red social, sin ningún grupo de WhatsApp creado para ese fin, sin ninguna reunión formal, 7 mujeres de la misma colonia de Ecatepec estaban usando tarros, frascos y botes en sus cajones y en los fondos de sus roperos. Lo que entre académicos se llama grupos solidarios de ahorro informal, y que en México existe desde hace décadas bajo diferentes nombres, esta vez no había nacido de ningún programa de gobierno ni de ninguna institución financiera. Había nacido de una conversación en una banqueta un sábado por la mañana. Cada mujer adaptó las reglas a su realidad. Doña Esperanza Ruiz, 61 años, jubilada con pensión de 3.000 pesos mensuales, metía monedas de a 10 y de a 5 cada vez que le sobraban del mandado. Al 6º mes tenía 4.200 pesos guardados, más de lo que había tenido junto en efectivo en los últimos 5 años. Norma Castro, 43 años, empleada de una tortillería de lunes a sábado, empezó metiendo 20 pesos al día y fue subiendo a 30 cuando su hijo mayor empezó a aportar en casa. Al 8º mes, Norma pagó la colegiatura completa del semestre de su hija en el CONALEP sin pedirle prestado a nadie. Lo que nadie planeó pero que ocurrió de manera natural fue que estas mujeres empezaron a hablarse diferente. No de manera dramática, no como en una película donde la música sube y todos abrazan, sino de manera práctica y silenciosa. Empezaron a compartir trucos. ¿Dónde comprar el aceite más barato? ¿Qué días el mercado Lucas de Galindo tiene mejores precios en verdura? ¿Cómo negociar con el señor de la papelería para que fiara los útiles hasta el viernes sin cobrar de más? Información que siempre había existido en la colonia, pero que ahora circulaba con una intención que antes no tenía. La intención de guardar, de acumular, de construir algo que durara más que el 15. Consuelo, que fue la primera en seguir a Petra, llegó al año con 11.000 pesos guardados. Con ese dinero compró una parrilla de gas nueva, 2 sillas plegables y un toldo para su puesto de quesadillas. Sus ventas subieron porque ahora podía atender a más clientes sentados. El tarro de café le había financiado una expansión de negocio que ningún banco le hubiera aprobado. Porque ningún banco le hubiera dado crédito. Porque Consuelo no tiene historial crediticio, no tiene nómina, no tiene lo que el sistema pide para darte acceso al sistema. Pero sí tenía un frasco vacío y la disciplina de no abrirlo. Y resultó que eso era suficiente. Petra Villanueva no tomó ningún curso de finanzas personales. No leyó ningún libro de Robert Kiyosaki. No descargó ninguna app de presupuesto. No abrió una cuenta de inversión ni contrató ningún fondo. Lo que hizo fue algo que los mexicanos llevan haciendo desde antes de que existieran los bancos. Guardar. Acumular. Confiar en sus propias manos más que en cualquier institución que les pide papeles que no tienen para abrirles una puerta que casi nunca se termina de abrir. Las tandas en México no son un fenómeno pintoresco que los economistas estudian con curiosidad. Son la respuesta racional y colectiva de millones de personas a un sistema financiero que históricamente los ha tratado como clientes de segunda, cuando los ha tratado. Según datos del Banco Mundial, el 13% de los mexicanos ahorra a través de tandas u otros mecanismos informales similares, el doble del promedio en países con niveles económicos comparables. No porque los mexicanos no sepan ahorrar de manera formal,
sino porque el sistema formal no los quiere adentro. La verdad que incomoda, la que ningún banco va a poner en su publicidad, es que Petra pudo ahorrar 20.000 pesos precisamente porque no usó ningún banco. No pagó comisiones por manejo de cuenta, no pagó comisiones por retiro, no perdió dinero en rendimientos negativos ajustados a la inflación que afectan a los ahorradores pequeños. Guardó en un tarro, sin intermediarios, sin letra chica, sin que nadie le cobrara por el privilegio de guardar su propio dinero. Y al final del año, los 20.000 pesos eran exactamente 20.000 pesos, sin descuentos, sin sorpresas. Lo que cambió en Petra no fue solo el saldo. Lo que cambió fue la forma en que se para en el mundo. Hay una diferencia enorme entre una persona que no tiene nada y sabe que no tiene nada, y una persona que no tenía nada y construyó algo con sus propias manos. La primera carga una vergüenza que no debería ser suya, pero que de todas formas pesa. La segunda carga una certeza. La certeza de que es posible. Que el sistema está diseñado para que gente como ella no lo logre, pero que el sistema tiene grietas y que en esas grietas cabe un tarro de café. Eso es lo peligroso del método de Petra, no el tarro, no los 20 pesos diarios. Lo peligroso es la idea que hay detrás, que no necesitas permiso de nadie para empezar a construir algo tuyo, que la pobreza no es un estado permanente ni un castigo moral, ni una consecuencia inevitable de haber nacido en Ecatepec en lugar de en Las Lomas, que es una condición que el sistema reproduce a propósito, con comisiones, con exclusiones, con créditos impagables, pero que tiene puntos ciegos, y que en esos puntos ciegos, una mujer de 55 años con trenza lateral y tenis ya amarillos puede guardarse a sí misma, peso a peso, hasta que el suelo deje de temblar. La lección de Petra no es que el tarro de café sea mágico. La lección es que el dinero que ya tienes, el que pasa por tus manos cada semana y desaparece sin dejar rastro, es suficiente para empezar. No necesitas ganar más. No necesitas un préstamo. No necesitas esperar a que las cosas mejoren, a que el gobierno haga algo, a que el dólar baje, a que la economía se acomode. Necesitas un recipiente vacío y la disciplina de no abrirlo. Esta noche, cuando llegues a tu casa, busca un tarro, un frasco, un bote, el que sea. Ponlo en un cajón donde no lo veas todos los días, pero donde puedas llegar a él en silencio. Y mañana, cuando salgas, guarda lo primero que te sobre. 10 pesos, 20, 5, lo que sea. Sin meta fija, sin presión. Solo el hábito. Un día, luego otro, luego un mes. Y cuando abras ese tarro 30 días después y cuentes lo que hay adentro, vas a entender exactamente lo que sintió Petra parada frente a su cajón en febrero, con 840 pesos en la mano que no sabía que tenía. Si esta historia te movió algo, si pensaste en alguien mientras la escuchabas, haz 3 cosas ahorita. Dale like a este video, suscríbete al canal para que no se te escape la próxima historia y comparte este video con esa persona que tienes en mente. Una mamá, una tía, una amiga, cualquiera que necesite escuchar que sí se puede, que no estás solo y que aquí hay una comunidad entera de gente que está construyendo algo desde cero, peso a peso, tarro a tarro. Nos vemos en el siguiente video.